protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, tu programa semanal de análisis de la actualidad con periodistas de otros países. En esta ocasión nos vamos a centrar en las declaraciones de Genaro García Luna en Nueva York y de la ex embajadora de Estados Unidos en México que podrían implicar a Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa. Después de eso vamos a ver cómo se construye el concepto de cultura en la llamada Cuarta Transformación y para terminar vamos a atender el llamado de cientos de artistas alrededor del mundo para volver a una normalidad diferente o, como lo dicen ellos, para no volver a la normalidad. Antes que esto, los dejo con las portadas internacionales de la semana y nos vemos inmediatamente después para iniciar la mesa de debate. Dentro de la lista de mayores sucesos de la semana. En la India, la terrible fuga de gas de una planta química provocó muertos y miles de lesionados. En Venezuela, un grupo de mercenarios, en su mayoría estadounidenses, fracasó al intentar un golpe de Estado en contra del régimen de Nicolás Maduro. En Corea del Norte, después de varias semanas, la primera aparición pública del líder supremo Kim Jong-un acabó con los rumores sobre su muerte. En Reino Unido, como en muchos otros países, se celebraron los 75 años de la rendición del ejército nazi ante los aliados. Mientras, en Alemania, Angela Merkel exhortaba a terminar con el nacionalismo para favorecer los compromisos europeos. También será histórica la crisis en la tasa de desempleo generada por la pandemia mundial. Estados Unidos rebasa el récord de la Gran Depresión de 1933. Y nace la angustia por un posible desabastecimiento provocado por la enfermedad. ¿Acaso se avecina una crisis alimentaria en Norteamérica? Las clases bajas, particularmente vulnerables y afectadas, exigen apoyos a sus gobiernos, desde Estados Unidos hasta Sudáfrica. Desesperados por comer, hombres y mujeres esperan horas para recibir una canasta en Brasil, en Bulgaria y hasta en Suiza, uno de los países más ricos del mundo. Los guaraníes en Bolivia, una población muy vulnerable, se preocupan por el COVID-19, tal como los indígenas del mundo entero, asustados por la tragedia que vive la Amazonia brasileña. De la misma forma, los refugiados corren grandes peligros tanto en Lesbos, en Grecia, como en la India, donde un tren arrolló a un grupo soñoliento de migrantes. En todas partes el descontento crece, genera vandalismo en Bolivia, cacerolazos de resentimiento en Argentina, o llamados solemnes como el de los artistas en Francia. Hasta la perspectiva del desconfinamiento y los riesgos de una segunda ola de infección provocan renuncias en España y debates contradictorios en Argentina. Sin duda, muchos cambios modificarán nuestro modo de vida, como pasará con los detectores de temperatura individual utilizados en China, o como sucedería si se necesitaran pasaportes sanitarios para viajar. En un futuro cercano, las pruebas podrían volverse obligatorias para realizar ciertas actividades, como en Malasia, y los cubrebocas estarían disponibles en todas partes, como sucede en Singapur. De hecho, los tapabocas, ya indispensables en muchos lugares, están a punto de convertirse en un accesorio de moda. Incluso los artistas los integran en sus obras, como en una parada del metro de Sao Paulo, o bien son portados por bailarinas tradicionales tailandesas. Además, serán utilizados en todo tipo de situaciones cotidianas, profesionales o hasta en la vida familiar. El distanciamiento también será necesario en los aviones y adoptará formas singulares para poder ir a restaurantes y permitir a los estudiantes el regreso a clases. Experimentos más extraños nos esperan, como el caso de este evento deportivo en Corea, organizado frente a un falso público. Pero también podrían surgir buenas noticias, como un probable aumento en el uso de bicicletas. Finalmente, terminamos con las imágenes de México que circularon alrededor del mundo. La distribución de despensas con la imagen del Chapo o el fervor de los mariachis en tiempos del coronavirus. Este ejercicio de portadas internacionales es interesante porque nos permite también ver que un artículo de México, del New York Times,
no ha llegado a ocupar las primeras planas en el mundo. Tendremos muy probablemente la ocasión de platicar de este papel de la prensa extranjera en México en un próximo programa y seguramente en los comentarios que iremos desgranando con ustedes. Y como siempre, empezamos a presentar a los invitados de hoy. Como todo en esta pandemia, cada vez conocemos mejor a nuestros más cercanos, vamos haciendo familia. Todos los reporteros que están aquí pues ya han venido, algunos de ustedes los conocen. Los voy a presentar como siempre y les voy a permitir a cada uno compartir una nota con nosotros, algo que les haya llamado la atención y que no esté con los temas que vamos a tratar en particular en cada parte de este programa. Voy a empezar con un ya viejo conocido de nosotros, con Joan Grillo, quien es un reportero inglés que está en Latinoamérica desde el 2001, es columnista en The New York Times, eventualmente publica en el Time y es autor de un libro especializado en la guerra de las drogas en México. Bienvenido, Joan, ¿y qué nos traes? Pues ya publiqué un reportaje que tuve mucho tiempo trabajando de la investigación al asesinato, multihomicidio de los 9 mujeres y niños en Sonora en noviembre. A ver, ¿dónde está la investigación de esto? 6 meses después. Un caso que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va personalmente al pueblo para promover la justicia, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ahí diciendo acá hay que tener justicia, que está el FBI, todos los recursos. ¿Y dónde está esta investigación 6 meses después? Y muy mal, que hay muy pocas cosas. Hay pocos sospechosos que lo tienen detenidos. Hay muchas preguntas a unos 2 hermanos de un pueblo que se llama Janos, en Chihuahua, que agarraron. Fue a la casa de su familia. Hay muchas preguntas sobre si son inocentes, viven realmente en pobreza. Son 2 hermanos muy obesos, que tienen mucho peso. Hay muchas dudas si ellos podrían estar en el campo realmente disparando balas a esas familias. Entonces, hay muchas preguntas sobre la justicia. Y en el reportaje estuvo antes de la pandemia también mucho tiempo en las comunidades de los mormones, viendo cómo viven, incluso en la cuestión de varias esposas. Hubo una señora ahí de mi país, de Inglaterra, del país de Gales, era ella, que se salió de ahí y se casó con un mormón y vive una familia con varias esposas, con 2 esposas. Tenían 23 hijos y 102 nietos juntos ahí. Y están viviendo ahí y preguntando qué significa la justicia, si puede venir o qué va a hacer en este caso. ¿Nos recuerdas cuál es el título del artículo y dónde se encuentra? Está en el medio Business Insider, la búsqueda de justicia para este caso. Es un reportaje largo de 7,000 palabras que analizo todo el caso que pasó, todos los movimientos de los cárteles y la historia. Hay muchas controversias en esta comunidad. Muchas gracias, Joan. Creo que vamos a tener que hablar en este programa mucho de los procesos de justicia justamente pasados. Bueno, pues bienvenida otra vez, Andalucía. Muchísimas gracias por atender al llamado una vez más. Tú eres una periodista neoyorquina, afincada en México desde hace muchos años, colaboradora de Al Jazeera y de muchos otros diarios en lengua inglesa. Muy bienvenida y compártenos algo, por favor. Bueno, la semana pasada yo estaba trabajando en un documental para el canal de China, CGTN, y nosotros fuimos a muchos lugares en la ciudad que están considerados zonas de alta contagio, y que una cosa que me llama mucho la atención es que tantas personas aún no creen que es real. Y estoy hablando de los familiares enfrente de los hospitales donde están muriendo las personas adentro y ellos piensan que los están inyectando, o que una cosa es que no tienen nada de información, no pueden entrar a los hospitales y por eso no saben qué está pasando. Igual afuera de los panteones. Pero también me gustaría hablar de un homenaje a alguien que era amigo mío, que falleció de COVID-19, que era un activista muy conocido, Jaime Montejo. Y él trabajaba por más de 25 años en favor de los derechos de trabajadores sexuales y reconocer que el labor que ellos hacen es un trabajo, y que muchos de estas personas, muchas mujeres trans y mujeres y gente en general, que ellos vivían en los hoteles que habían cerrado y no tenían, o sea, dice quédate en casa, pero ellos no tenían casa. Entonces estaban en la calle, en campamentos, y Jaime Montejo y su compañera
Elvira Madrid y la organización, ellos estaban apoyando a esas personas que estaban en la calle sin comida, dándoles comida. Cada día estaban por Metro Revolución y Jaime, él tenía diabetes y lamentablemente se enfermó de COVID-19 mientras que estaba dando esos apoyos y que intentaron ir a muchos hospitales siguiendo la aplicación del gobierno que marcaba dónde tenía que ir y sus familiares me contaron que no podían ingresar a un hospital por 2 días. En el final ingresaron a un hospital y él murió varios días después. Entonces es un homenaje a todo el trabajo que él hizo. A su compañera Elvira todavía se encuentra en cuarentena, que también tenía COVID, y esperemos que pronto que más personas que están en esa situación tan vulnerable no se contagian. Lo siento mucho. Muchas gracias, Andalucía. Y finalmente recibimos de nuevo a Aitor Sáez, un reportero español que no solo trabaja para medios en lengua española, sino también para Deutsche Welle, ¿no? Televisión en inglés y en español. Bienvenido, compártenos algo, por favor. Mira, yo quería hablar del decreto presidencial, ¿no?, que da al ejército funciones de seguridad pública. Esto en la práctica ya se estaba haciendo, pero sobre este asunto quería destacar varias cosas, más allá del tema de la crítica a la militarización del país, que en eso creo que estamos todos de acuerdo. Destacar primero el momento en que se hace, ¿no?, en mitad de esta pandemia, como para que no haya un debate muy profundo. Y luego, por otro lado, cosas que me he encontrado en la calle hablando con gente, y es que la gente está de acuerdo con la Guardia Nacional, con militarizar las calles. Es decir, uno como periodista, como ONG, por ejemplo, pues pone la voz en el cielo, ¿no?, contra esta medida, pero luego la gente quiere mayor seguridad. Eso también lo vimos en Honduras. El actual presidente dijo, mire, les voy a reducir las libertades individuales a cambio de seguridad, y la gente lo votó. La gente prefiere antes la seguridad que comer, ¿no? Y yo creo que seguir hablando de militarización cuando en la práctica ya llevamos 14 años en México, en un México militarizado, es perder el otro debate, que es la efectividad de esa Guardia Nacional. Hace poco, bueno, en febrero estuve en Michoacán, y al final la Guardia Nacional lo que hace es rondines, dar vueltas, dar esa sensación de que están protegiendo, ¿no? Pero no detienen, no atacan a ese narcotráfico. Y el problema de fondo, como decía Joan, es la falta de justicia, la impunidad. Entonces lo que están haciendo es un poco una simulación, ¿no?, de, bueno, estamos aquí en las ciudades, parece que estamos desplegados, pero no atajan el problema real. Michoacán es uno de los estados donde más se ha desplegado la Guardia Nacional, donde se abrieron los primeros cuarteles, y este primer trimestre ha aumentado los homicidios un 58%, con lo cual está claro que la Guardia Nacional ha fallado en su estrategia, y nosotros como periodistas, ONG, seguimos centrados en el debate ese de la militarización, en lugar de ir un poco más allá. Era también haciendo la autocrítica. Claro, pues nos traes la nota. Me parece que tocas un punto toral y que va a ser objeto de un próximo programa, por supuesto, que nos dé una semana más para agarrar un poco de perspectiva y poder analizar esto de una manera quizás más inteligente. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Es difícil el tema, y al final no hay soluciones fáciles, y mucha gente, si es cierto, apoya más soldados y otros que están en contra. Es complejo. Nada más que en Honduras, yo creo que también es complejo ahí, pero hay que recordar que hubo acusaciones de fraude en la reelección del Hernández, ¿no? Entonces, no sé si la gente la apoya, pero también hay mucha gente en contra en mismo Honduras. Sí, bueno, hemos visto una migración masiva de gente que está en desacuerdo desde Honduras. Claro, pues creo que vamos a tener ocasión de platicar de todo esto en el bloque que viene, y después de un breve corte pasaremos a la cápsula que nos presentará el tema a tratar. Nos vemos enseguida. Conocíamos las andanzas de García Luna, pero debíamos trabajar con él. Fueron las palabras de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en una entrevista que dio la semana pasada a la revista Proceso. Las declaraciones causaron enorme revuelo hasta convertirse en la tendencia #Calderón sí sabía.
Si bien Jacobson aclaró poco después que no vio información corroborada, sus declaraciones abrieron una herida que no ha terminado de sanar y que con poco vuelve a sangrar. Y no es para menos, dado que involucran con el cártel de Sinaloa al expresidente Felipe Calderón, quien durante su sexenio ondeó la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Hoy, la historia adquiere nuevos matices, con un presidente que propone borrón y cuenta nueva en un plan de amnistía a los narcos, mientras que la ciudadanía exige una investigación sin precedentes. Las preguntas son innumerables. ¿A quién le corresponde investigar y poner las cartas sobre la mesa? ¿Será que debemos esperar la respuesta del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y dejar que cada poder de la Unión haga su parte? El periodismo ya ha puesto en evidencia varias piezas del rompecabezas. Ahora solo queda esperar nuevas pesquisas en la mira de un nuevo partido que antes de existir comienza a desmoronarse. México Libre. Pues la captura de García Luna y lo que este podría revelar a las autoridades está destapando muchas cosas que tienen que ver con el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué tan relevante sería en este momento demostrar un vínculo entre Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa? Bueno, vimos el reportaje que hizo en Proceso el compañero Jesús Esquivel, que muestra o que tiene declaraciones de la ex embajadora que sabían las autoridades mexicanas como de Estados Unidos tienen sospechas sobre García Luna. Yo creo que hay dos como caminos que puede llegar a esto. Lo primero es en la reputación, la fama de Felipe Calderón, que está ahorita dañando mucho. Desde la detención de García Luna lo pega mucho. Él se estaba convirtiendo en una figura muy fuerte de oposición en México. Estaba criticando mucho al presidente López Obrador. En México creo que falta que no hay, como otros sistemas, una forma más formal de oposición político. ¿Quién está enfrentando, cuestionando el gobierno? Y aún como vacío, ¿no? Y se queda como en los medios y ahorita como con expresidentes. Ya está pegando mucho eso. Y yo creo que está ya pidió credibilidad como para hacer esta cosa. Lo otro es si un caso legal. Si realmente, pues, vamos a ver cómo va con García Luna. Vamos a ver realmente qué pruebas pone en Estados Unidos contra él. Declaraciones de los narcos es una cosa, que lo dijeron incluso en el juicio del Chapo, que fui a parte de este juicio. Pero otra cosa es saber qué pruebas pone. Pues él tiene mucho dinero en Estados Unidos, tiene muchas casotas y cosas así cuestionables. Yo dudo ahorita que va a ser un proceso contra Calderón en Estados Unidos o en México. Dudo ahorita que lo van a enfrentar a esta. ¿Por qué? Primero hay que ver como una prueba de eso, ¿no? ¿Qué prueba vas a encontrar para ir contra Felipe Calderón? Sí, pero... Claro, yo creo que un poco el debate no es qué vínculo no tenía Felipe Calderón o qué tanto sabía, sino qué tanto se puede demostrar, ¿no? Porque si no nos quedamos en el terreno de la especulación. En ese sentido, Jacobson no aporta nada nuevo, es un rumor más. Yo creo que hay periodistas mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Anabel Hernández, exiliada ahora mismo, que han hecho trabajos más en profundidad y que revelan más que lo que dijo incluso Jacobson. Lo que pasa que, bueno, ahora se ha mediatizado, ¿no? Y sobre por qué AMLO no tiene intención o dice no lo vamos a investigar, va un poco en la línea de lo que decía Joan de la oposición, ¿no? Ahora mismo la oposición está en la lona, no hay oposición en México. Felipe Calderón es el personaje de derechas más popular, o al menos el más activo, pero aún así no sigue siendo una amenaza, ¿no? AMLO tiene popularidad muy alta, no hay elecciones a la vista, con lo cual a AMLO no le interesa abrir ahora esa guerra o magnificar ese problema y denostar la figura de Calderón cuando hoy por hoy todavía no es una amenaza. Yo lo veo. Pero también hay que ver que, bueno, dice el presidente, la venganza no es lo mío, ¿no? Pero si vas contra expresidentes en México, ¿a cuáles? A todos, ¿no? Claro. Porque a Peña Nieto hay preguntas de esto, a Felipe Calderón,
a Vicente Fox, Pero sí sorprende a más. Salinas, Pero la cuestión, a los casos como pero la cuestión es que sorprende. AMLO es un político muy pragmático. Durante la Sí. campaña dijo, voy a encarcelar a Peña Nieto, voy a meter a todos los políticos en la cárcel, y cuando llegó al poder ya dijo, no, pues no vamos a investigar a Peña Nieto, o no lo vamos, ya relajó el discurso, pues ya estaba en el poder. Ahora yo creo que puede pasar lo mismo, ¿no? De cara a unas elecciones para apoyar a su partido o a su sucesor, pues ahí sí que va a lanzar toda la artillería contra Calderón y sacará todo, pero ahora mismo no le preocupa en términos políticos. Es rarísimo porque el gran enemigo parecía Felipe Calderón, le arrancó la presidencia, según él dice, en 2006, es el partido de oposición porque no aprovecha o deja que lo ensucien tranquilamente. Pues él también dice que la gente decida, ¿no? Y eso es como con las peticiones de Change.org en línea, que dice, no, pues si la gente quiere que vaya a juicio, pues que digan, ¿no? Y eso no es la primera vez que hay una petición con miles y miles de firmas en línea contra Calderón. O sea, por cuando él salió de la presidencia, entró una beca muy prestigiosa en Harvard. Y había miles de personas diciendo, ¿cómo pueden hacer eso cuando él es responsable de miles y miles de muertos y desapariciones en México? ¿No? Entonces, pero no, él ha podido mantener como su poder político y ser importante Calderón, y creo que, como dice, que no es el momento que AMLO se va a meter tanto en eso, y es como surreal ver que de repente una serie de televisión que muchos vimos del Chapo el año pasado, que ahora ya estamos viéndolo en la tele como en la realidad, que la realidad refleja la tele refleja la realidad. Pero bueno, y que creo que también es importante mencionar que, o sea, estos procesos de justicia, aunque que no creo que él vaya a ir a juicio, tienen que seguir en pandemia, ¿no? Porque la violencia no ha parado en nuestro país y en muchos países durante la pandemia, ¿no? O sea, hemos visto que la semana pasada estaba asesinado un defensor ambiental en Oaxaca, ¿no? O sea, periodistas han sido asesinados, la violencia sigue en alta. Y entonces, como han mencionado también con la investigación del caso de Ayotzinapa, que están viendo cómo van a seguir con este caso, las mamás buscando a sus hijos, hicieron protesta en línea por Día de las Madres, pero también en Sinaloa fueron con sana distancia protestando porque no siguen con las búsquedas de las fosas, ¿no? Entonces, creo que pues hablar de estos temas es importante, que no todo es la pandemia, que todavía hay muchos temas vigentes en México sobre la justicia. Yo creo que Andalucía ha dicho algo muy importante, un detalle, que AMLO salga diciendo, bueno, que la gente escoja por votación popular. No se trata de someter la justicia a la voluntad popular. De nuevo AMLO se vuelve a colocar por encima de la justicia, por encima del bien y del mal, ¿no? Que es como está gobernando, ¿no? Con esa especie de centralizar todo en su figura, y el hecho de que el presidente diga, bueno, esto que lo decida la gente, dice mucho de qué importancia tiene la justicia en este país, y me parece también algo muy grave este detalle. Pero también, en la justicia, que lo ves en esta decisión de ir contra expresidentes, porque hay argumentos contra por lo menos 4 expresidentes en México, ¿no? Entonces, ¿a cuál eliges? ¿Dónde eliges poner los recursos? Si quieres, hay que decir, pues hay que siempre poner la justicia, hay que ir contra todos. Imagínate, y yo creo que AMLO, ¿cuál es su estrategia un poco? Es no ir a un caso legal, que es muy complejo, pero sí es pegar, sobre todo a Calderón. Calderón convirtió un poco como figura de Salinas para él. Y está ahorita llamando de Rápido Furioso y a poner en el centro este caso también para pegar más, porque pasó bajo del presidente. A mí de lo que me inquieta de todo esto, que me llama fuertemente la atención, es que estos vínculos de supuestos de Calderón o las declaraciones que podría hacer García Luna, que comprometerían a un gobierno que militarizó el país en una guerra para el narco, se dan en un momento en el que precisamente también se está volviendo a militarizar y no se puede desprestigiar un gobierno que trabaja con el ejército. O sea, me pregunto si también no hay ahí
un impedimento para continuar las investigaciones en torno a qué tanto se implicó el ejército mexicano. Recuperando lo de Joan, al final una investigación, un caso contra un presidente siempre es político, no trasciende la justicia, y en ese sentido México no tiene tradición de procesar a presidentes, no es como Perú, que salen del Palacio Presidencial y se van a la cárcel prácticamente, ¿no? Pero sirve de algo. Bueno, pero al menos los procesan, ¿no? Se da a saber. En México eso no pasa, ¿no? Tampoco pasó con Gortari, etcétera. Entonces, también aquí yo creo que hay otra pregunta. ¿Por qué Estados Unidos no lo hace? ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no añade esas pruebas para abrir una investigación contra Felipe Calderón, que de pronto sale un poco de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Sí, lo que también sería para él un caso contra Felipe Calderón, y también ahorita Estados Unidos está yendo contra varios, incluso presidentes actuales, está en contra de Maduro en Venezuela, que tiene... Pero a cómo sacan las pruebas, ¿no? Si convierte a García Luna en testigo o algo así, y sí hay pruebas ahí o no. Pero hablando del ejército y cómo está ahorita, es como un poco, es una guerra que no puede ganar el gobierno mexicano y no puede salir. Es como está en esta pelea, peleando en la calle. Habría sido un chance, como en varios gobiernos, hay que cambiar la cosa, como buscar la paz, como está diciendo el presidente. Pero la realidad es muy difícil, ¿no? Si no ponen un esfuerzo muy fuerte a reforzar las policías locales, ¿cómo quitas el ejército de la calle en unos estados, ¿no? Claro, relacionado con eso, al final las policías se ha demostrado que son las corporaciones más corruptas, ¿no? Si algo tenía el ejército, al menos hasta ahora, es que no era corrupto, estaba limpio en ese sentido, ¿no? Ha habido policías de muchos municipios que se han tenido que retirar, intervenir, incluso la Policía Federal, y son las que más abusos han cometido, ¿no? En ese sentido el ejército era el organismo más limpio, ¿no? En un tiempo, pues, López Obrador en un tiempo estaba regresando hace unos 14 años. Recuerdo que él tiene un discurso que el ejército es más limpio, está bien. Después cambió a decir que no hay muchas masacres por el ejército y pues ha sido muchos casos, ¿no? De mucha violencia y ya está como cambiando. Entonces, ¿cuál es su, cómo se...? No, el ejército es más limpio y además es más aceptado cuando no interviene. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, antes de 2010, el ejército tenía una amplia popularidad y después de su intervención pues bajó la popularidad. El riesgo de tener el ejército en las calles es eso, que la población empiece a rechazarlo, empieza a desconfiar, igual que con las policías, y se queda el Estado, la Federación, se queda sin su última línea de protección, digamos, ¿no? A largo plazo, no sé. Las declaraciones de Jacobson, que en cierto modo sabemos, todos saben, hay rumores, también como, no es que encubran, pero también permiten entender una relación con el país vecino en la que pues se saben cosas y hay que cooperar de todas formas. Sí. No sé si en Rápido y Furioso, ¿qué podemos decir de Rápido y Furioso? Que también es un caso que volvió a salir a la luz a partir de esto. Sí, pues para los que quizás algunas de las personas viendo el programa no saben que era Rápido y Furioso cuando entró 2,000 armas a México, ¿no? Porque querían rastrearlos y que estas armas fueron responsables por masacres como la de Díaz de Salvarca en Juárez, donde murieron 17 jóvenes y muchos, o sea, hay muchos casos así y que México decía, no sabemos, ¿no? O sea, Medina Mora y muchos de los políticos al momento que es difícil tanto creer que Estados Unidos no sabían que los vínculos de Calderón y García Luna con el narco y que México no sabía de Rápido y Furioso, ¿no? Entonces creo que lo que dijo Jacobson es como, pues, y sí sabía, pero que entonces, ¿qué pudimos hacer? Y por eso hicieron la iniciativa Mérida, dicen, para no dar dinero que pudiera ser usados en donde no debía usar, y solo equipo y armas que también estaban usados en muchos lugares donde no debía ser Finalmente usado, ¿no? Siempre hay un compromiso. Bueno, ustedes no hacen todo bien, pero vamos a cooperar y vamos a olvidar ciertas cosas por un bien superior. La pregunta antes de cerrar el bloque sería,
¿Serviría de algo empezar con juicios políticos en México de este estilo y de este nivel? Yo creo que investigar a Calderón ahora mismo, ¿no?, en relación con AMLO sería volverlo un mártir de la derecha, ¿no? Y eso me recuerda a algo que pasó en Colombia con Uribe. A Uribe también se le ha relacionado mucho con el paramilitarismo, el narcotráfico. Estados Unidos incluso ha detenido familiares suyos, gente cercana. Y la izquierda colombiana siempre, el ataque a la derecha ha sido Uribe es un narcotraficante, ¿no? Ha sido su argumento. Y en las últimas elecciones colombianas Uribe fue el senador más votado. Es decir, 16 años después de llegar a la presidencia sigue siendo el político más popular. Eso podría pasar con Calderón, ¿no?, que utilizase esos ataques como para ponerse... Recapitalizar su pero fama. yo creo que depende de las pruebas que hay. Si hay pruebas muy contundentes que salen, hay que actuar con ellos. Si no hay pruebas contundentes, pues hay que ver eso. ¿Tú, a favor, en contra de los juicios Bueno, yo políticos? creo que, o sea, este país necesita un largo camino de la justicia, ¿no? Desde 68, de un masacre donde ni un presidente ni un político ha ido a juicio. Entonces, creo que sí, es muy importante que los presidentes de pasado que son responsables por masacres, por tantos crímenes de lesa humanidad, pues sí, que va a juicio. Solo no sé qué es el mejor momento, o como dice John, qué prudente será, ¿no? O sea, o qué tan contraproducente, como dice Aitor. Bien, bueno, pues dejamos este tema aquí y nos vamos con la cultura en la 4T, no forzosamente un tema mucho más alegre. Volvemos después de la cápsula. El pasado 22 de abril, la UNESCO convocó a ministros de cultura de todo el mundo para discutir un plan emergente de apoyo al sector cultural, severamente afectado por la pandemia. Alejandra Frausto, en representación de México, confirmó la vulnerabilidad del sector y declaró: "Fuimos los primeros en salir de circulación y seguramente seremos los últimos en volver". Sin duda, los artistas y trabajadores del sector cultural han sido los más golpeados frente al COVID-19. Sin embargo, en México, sus dificultades no iniciaron con la pandemia. La reducción del presupuesto federal destinado a la cultura generó reacciones de desconcierto y enojo entre los afectados, quienes reconocen que las prioridades del gobierno están en su política social y en los megaproyectos. La extinción de fideicomisos, entre ellos el FONCA y FOPROCINE, causó revuelo e inmediatamente se escucharon las voces de artistas e intelectuales indignados que exigían marcha atrás. También se mostraron molestos ante el Serénense Artistas de Irma Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Si bien se anunció que en estos casos se trata de una reestructura, las nuevas reglas de operación siguen siendo muy inciertas. Paralelamente, industrias relacionadas con la cultura, desde sellos editoriales y librerías independientes hasta festivales de cine, se ven o se verán obligados a desaparecer o a funcionar con un presupuesto drásticamente reducido. Es preocupante la enorme incertidumbre de aquellos que, sin contar con un ingreso para seguir creando y viviendo, han llenado los hogares de los mexicanos con música, teatro, letras y cine como un paliativo para sobrellevar estos días difíciles. Recientemente, López-Gatell leyó un poema para apoyar el programa Quédate en casa leyendo. Y sin embargo, hubo un problema. Quejas, burlas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Pareciera que todo está bien, ¿no? Estamos promoviendo la lectura, es lo que se necesita en este país. Bueno, yo creo que mucho depende de a quién sigues y qué medios ves, ¿no? Entonces yo, bueno, en mi mundo, creo que la gente que yo sigo mucho están muy en favor de promover la lectura y también tanto que López-Gatell ha convertido en pues un político muy capaz, inteligente, que te explica las cosas. Entonces, esta crítica no vi tanto, pero lo que sí me gustaría comentar es sobre el programa que él comentó. Me parece muy bueno que eso desde que con el Fondo de Cultura Económica, con el programa de los libros de Vientos del Pueblo, que son para hacer la lectura accesible a la gente que puedes ir y comprar en cualquier tienda o en puestos en la calle un cuento por 12 pesos, por 10 pesos, y que son de buenos autores mexicanos y también están ilustrados. Y entonces eso es un buen programa que empezó
Paco Ignacio Taibo, y que me parece una buena iniciativa de la cultura popular durante la 4T, y que si vas a la página del fondo puedes ya descargar muchos de esos libros y leerlos en casa, y ahí dice que miles de personas lo han hecho, y creo que en ese momento de la pandemia es cuando estamos viendo la importancia de la cultura, aunque que no podemos salir y ir a museos o otros eventos culturales, es cuando mucha gente está viendo cine documental en su casa, ¿no? Esta semana estamos en que hay ambulante en casa, hay que de Morelia, puedes ver esos documentales en casa, y vi un amigo que es artista puso, ustedes siempre se burlaban de nosotros antes, de qué hacemos, para qué existimos, y ustedes ahora en sus casas están viendo los documentales que producimos, el arte que te ayuda a entender este mundo tan difícil en lo cual estamos viviendo. Entonces es donde creo que también un momento cuando la gente puede valorar un poco más la cultura, pero también cuando toda esa cultura está en riesgo, tanto por los cortes del gobierno y también editoriales y cines y todos, que creo que vamos a llegar ahí. Quisiera justo reaccionar inmediatamente a lo que estás diciendo. Creo que Vientos de Pueblo, ¿no? Sabemos todos, es este proyecto de cultura popular que toma raíces en uno de los grandes educadores del país, que fue José Vasconcelos, que distribuía, ¿no?, libros en el campo. Pero hay lo que señalan, y quizás donde viene la inconformidad, es cierta apropiación del Estado de que es él quien va a proveer la cultura. Es decir, quienes se están quejando probablemente son los que producen libros, las editoriales independientes, los demás actores de la cultura que quizás no se ven favorecidos por estos programas de Estado que está tomando en sus manos la difusión de la cultura exclusivamente. Precisamente yo creo que la discusión no es si que Lope Catey lea un poema es bueno o malo, es bueno, ¿no? Es un gesto, el programa de lectura está estupendo, pero vuelve a caer de nuevo en el terreno de la demagogia y la contradicción, porque el gobierno hace ese tipo de gestos, pero luego recorta en cultura, ahí como se entiende, y Andalucía tocaba lo de la cultura popular, creo que estaremos de acuerdo en popularizar la cultura, pero eso no se puede quedar únicamente en lo de los pinos, que sí, que el primer mes pues, fue un gesto importante, o hacer un gran concierto en el Zócalo. Ese tipo de gestos para mí no es popularizar la cultura, sino son gestos demagógicos, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Yael, de la apropiación de esa cultura, lo vemos ahora con la medida de meter al FONCA en la Secretaría de Cultura, ¿no? Es estatizar los fondos o instituciones que más o menos eran independientes, absorberlas, ¿no? Es precisamente eso, querer controlar la cultura, vaya. Creo que la figura de López Gatell, como ha puesto tanto en la mirada, ¿no?, que todo lo que hace de repente como es nota, ¿no?, que entra en la conferencia y se salta, ¿no?, y se convierte como un video. Al mismo tiempo, en los medios sociales están polarizados ahorita, ¿no?, que lo entras y está a un lado atacando, a un lado atacando mucho el gobierno de López Obrador, a otro lado atacando mucho oposición, y luego las campañas de bots y todo esto contra la prensa y todo eso, ¿no? Entonces, cada cosita, como que lea un poema, que no es gran nota, convierte en un tema, ¿no? Pero atrás yo creo que a la cuestión sí hay preocupación real, y es un poco de otra decepción de este gobierno, porque hay mucha gente que está en la cultura produciendo documentales, librerías editoriales que apoyaron este gobierno o que eran parte. Entonces, ¿por qué está cortando eso? Y esto viene a la política central del gobierno, ¿no? La cuestión de la austeridad republicana, ¿no? Cómo está cortando cosas para apoyar otros proyectos, ¿no? Y eso es como si algo de preocupar, ¿no? Claro, y además el tema es que si el gobierno cree que hay que reformar la Secretaría de Cultura, los fondos culturales, es una cuestión, ¿de acuerdo? Quizá no conozco, desconozco, pero como en otros ámbitos quizá pues se daban ayudas o se actuaba de forma medio con corruptelas, ¿no? El problema es la forma de hacerlo, que salga Sandoval diciendo, no, pues hemos acabado con el FONCA, esta institución salinista, ¿no? De nuevo es el discurso del odio, el discurso de cultura buena, cultura mala, medios buenos, medios malos,
que yo creo que no favorecen en nada, ¿no? Y en ese sentido, haciendo un símil con el tema de los refugios de mujeres, ¿no? Se dijo, no, es que esto es una cosa de Fox que hizo, y entonces pues vamos a acabar con esto. Bueno, se puede reformar, se puede hablar, se pueden tomar medidas, pero hay que tener una alternativa. Uno no puede destruir con todo lo anterior sin ofrecer alternativa y con austeridad, como decía Joan. Es imposible. Es que es muy curioso lo que tú dices en torno a Gatell. Gatell ha salido a defender a las mujeres, a darle palabra a los niños, a hablar de los de las enfermeras. O sea, pareciera que viene por todas las causas, pero el gobierno pues, no está siguiendo. Por atrás están haciendo otras cosas. Se están cerrando los refugios, se están estrechando las libertades. Bueno, me gustaría regresar a un tema que mencionaste sobre la apropiación de la cultura, ¿no? Que ha habido una crítica de quizás ese programa de vientos del pueblo, pero creo que también es muy interesante ver tanto esos apoyos de IMCINE, de FOPROCINE y también la FONCA, que son, o sea, ayudan a hacer documentales y cine que realmente es crítico del gobierno mexicano y que esta semana de hecho se puede ver un documental que recomiendo a todos, No sucumbió a la eternidad, sobre desaparición forzada en México. Y este documental sí fue financiado con un parte de fondos del gobierno, y hasta que yo sepa, y con muchas personas con quien yo he hablado, no se meten tanto con, o sea, que sí pueden realizar esos documentales en manera independiente y ser críticas del Estado, aunque viene del dinero de Estado, que es todo un debate también por los artistas Pero del aquí fondo. el problema, ¿no te parece que es justamente la desaparición de la pluralidad de todos estos pequeños fondos para hacer los grandes proyectos de Los Pinos, el corredor Chapultepec? O sea, son megaproyectos, parece este gobierno quiere hacer mega construcciones, megaproyectos, mega cosas culturales, y desaparece justamente los pequeños apoyos a pequeños proyectos que dan la pluralidad. Claro, la pluralidad y el populismo no van juntos, ¿no? No. O sea, el populismo tiene que ser, así es, que viene de, o sea, Los Pinos ya no es palacios de la gente, y da un mensaje, pues, popular, ¿no? Pero ya que destruye otras formas de Vamos cultura. a quedarnos con tu conclusión. Populismo y pluralidad no van juntos. Y nos vamos para el siguiente bloque. Volvemos. Mediante un texto publicado en el diario francés Le Monde, 200 personalidades de las artes y las ciencias, incluyendo a Robert De Niro, Madonna, Alfonso Cuarón, González Iñárritu y Almodóvar, entre activistas, premios Nobel y científicos, se unieron a la iniciativa liderada por la actriz Juliette Binoche y el astrofísico Aurélien Barraud, con el objetivo de pedir a la sociedad que se replanteen los hábitos, valores y economías para ayudar a salvar al mundo. En su reclamo expresan que el consumismo nos ha conducido a negar el valor de la vida en sí misma, la de las plantas, la de los animales y la de una gran cantidad de personas. La contaminación, el calentamiento y la destrucción de los espacios naturales conducen al mundo a un punto de ruptura. A través de este manifiesto hacen un llamado a no regresar a la normalidad luego de la pandemia por COVID-19, si por ello se entiende continuar con la destrucción humana y ambiental. ¿Es esta una oportunidad para reflexionar e impulsar un cambio profundo en la sociedad en pro del bienestar mundial? Estamos en la recta final del programa y me gustaría saber qué opinan de este llamado de artistas y científicos a no volver a la normalidad. De entrada me parece un llamado elitista, ¿no? Que se hace desde una posición privilegiada, gente que está hablando de consumismo, como Ricky Martin, Madonna, y han forjado su auge, su figura en esa cultura pop consumista, ¿no? Gente que a lo mejor toma 100 vuelos al año, ¿no? Que es lo que más contamina y ahora... Pero centrándonos en el llamado en sí, pues estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la conciencia por el medio ambiente ya se venía creciendo desde antes de la pandemia. Creo que después de esta pandemia uno de los cambios sería, por ejemplo, apostar por el comercio local, ¿no? Los productos de proximidad, el consumo más local, no tan globalizado. Pero yo creo que esto no va a suceder. Se ha visto que ante épocas de crisis el medio ambiente es lo que se deja al final.
Ciudad de México lo primero que hizo es, bueno, ahora volvamos a utilizar bolsas de plástico, porque como no estamos para pensar en medio ambiente o para volver todo más cómodo, con lo cual yo creo que no creo que traiga un cambio positivo en cuanto a preservar el medio ambiente. Hablando del plástico, los insumos médicos desafortunadamente no son tan ecológicos. Bueno, sí, claro que como cuando dice Madonna, ¿no? Quiero que ustedes que salvamos el planeta, Madonna, Robert De Niro, ¿no? Realmente, ¿quién son ellos, no? Es como mal que ellos supuestamente son líderes de opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque son actores, porque son cantantes. Pero sí lo son para una parte de la población. Van a ser escuchados, sí, ¿no? Sí impacta, pero al final necesitamos movimientos para hacer cambio. Si lo vemos históricamente, los cambios que hemos hecho, ha sido muchos movimientos políticos como estructurados. Entonces, ¿cómo vamos a realmente conseguir estos cambios? Que yo creo que son universales, es decir, que hay que salvar el planeta. Hay que ver su contaminación, es algo universal. Pero creo que sí hay esos movimientos. O sea, muchos han estado hablando de cambio climático y no podemos olvidar que eso todavía es una amenaza al mundo y que esta semana salió una investigación en el medio estadounidense ProPublica sobre el impacto de cambio climático y cómo está relacionado a la pandemia, no solo de COVID-19, pero pandemias en general, por cambiar los ciclos y las relaciones entre los humanos y las especies, y también como quitarle su ambiente, y mucho es una investigación larga, científica, pero que dice que si seguimos con cambio climático, matando tantas especies y cambiando sus hábitos, que podemos tener mucho más pandemias que pasan de especie animal a especie humano. Y solo quería también comentar un poco sobre el consumismo. O sea, vimos ayer que Francia abrió, o sea, y después de que 26,000 personas han muerto en Francia, que ya abrieron sus puertas y que la primera cosa que muchos fueron era como, ay, necesito mi vestido en Zara, necesito ir a Sephora. O sea, todas esas tiendas de la moda que la gente así con sus mascarillas comprando porque les urgía comprar cosas, ¿no? Entonces, también nos muestran que para muchos, regresar a la normalidad es regresar a todo el consumismo que existía antes, y también que la desigualdad, que hemos hablado mucho en este programa, que va a seguir existiendo. Hay la gente que aún pueden ser contaminados y van a tener que seguir subiendo al metro, subiendo al camión, estando en lugares como con mucho riesgo de contagio porque no les queda de otro por tanta desigualdad que existe. Pero yo sí estoy de acuerdo que incluso la desigualdad podría crecer por la caída económica. Pero con la cuestión de las bolsas plásticas, yo creo que esto es un buen ejemplo de cambio bien. Para mí se muestra bien cómo puede quitar un hábito malo durante muchos años y se le cambia rápido. Es como fumar en los bares. Lo quitaron de repente y pensaba que era imposible. No, pero están permitiéndoles mi punto es que No. Ciudad de México había quitado las bolsas y cuando empezó la pandemia dijo, ahora se pueden volver a utilizar. Por eso digo que lo primero, ahora ya no nos preocupa el medio ambiente. A eso me refería. Pero entonces, si regresar a la normalidad sería regresar al momento anterior donde no había bolsas. Y en ese sentido estoy de acuerdo que los cambios se consiguen con movimientos a largo plazo. Se ha demostrado que la humanidad no tiene memoria y que las crisis a largo plazo no producen cambios. Se vio con el nazismo, ahora en Europa tenemos movimientos de extrema derecha. En Europa, en 2011, 2008, cuando la crisis mundial, la gente decía lo mismo. Vamos a cambiar el sistema económico, esto va a ser un cambio radical porque hemos aprendido y esta crisis no se puede volver a repetir, y seguimos igual. Es decir... Hay que ver la generación, los jóvenes, como que ellos, como los jóvenes, los adolescentes, que ellos le llevan fuerte el tema del medio ambiente, ¿no? Y de repente ellos como se quedan con la conciencia, espero que ellos puedan poner una promesa para el futuro. Bueno, la semana pasada había una opinión interesante en New York Times de Alfredo Corchado sobre cómo puede ser que millones de inmigrantes en Estados Unidos no tienen papeles pero son los trabajadores esenciales. Si son esenciales, ¿cómo pueden ser tanto a la margen de sociedad? Entonces, eso también como nos hace cuestionar cómo es que tantas personas están en centros de detenciones que son muy peligrosos para la salud, y también que las personas que sí están libres, que llevan
décadas en Estados Unidos no tienen residencia ni ciudadanía, pero son esenciales y son los que sin ellos no comes, sin ellos no tienen servicios, ¿no? O sea, más allá de, estamos de acuerdo todos con lo del cambio climático, pero más allá de eso, otro aspecto de la vuelta a la no normalidad que quisiera rescatar es cambiar eso. Sí. ¿Sí? Podríamos decir. ¿Tú? Aunque es muy difícil cambiar, sí es un tema que hay que buscar el cambio, ¿no? Que en Estados Unidos quieren a la gente que trabaja en el campo, pero no quieren dar papeles. No quieren y como reconocimiento tener real. un discurso anti-inmigrante y también las empresas que lo quieren. Pero ahorita como un cambio en la cuestión de inmigración en Estados Unidos está poniendo más duro. Yo creo que ahorita que los gobiernos que han puesto como medidas para no entrar ahorita a Estados Unidos, y ahorita en la frontera norte, en México no puedes ni entrar, aunque tienes papeles, preguntan por qué quieren entrar. No es fácil cruzar la frontera y yo creo que es difícil, ellos van a estar guardando mucho tiempo esas medidas. Claro, precisamente más que hacernos mejor sociedad, habrá un retroceso. Los gobiernos están aplicando medidas más duras, más contra los derechos humanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Europa se había avanzado con el tema de la privacidad en Internet. Y ahora ya los gobiernos están debatiendo, no, pues vamos a vigilar o a espiar a la gente para prevenir otra pandemia. Y estoy seguro que a la gente si le dicen, mira, pueden acceder a tu celular a cambio de la seguridad, que si viene otra pandemia te protegeremos, la gente dirá que sí, ¿no? O sea, ni siquiera vamos a volver a una nueva normalidad, o sea, la normalidad de antes, sino nos vamos a una normalidad en peor. Más represiva, Sería como... más represiva. Es que es un problema grande que ahorita que van a decir, van a ver tu celular, a ver o ver como tus vacunas o tu cartilla o tus anticuerpos. Si entras en el restaurante y si tienes anticuerpos que puedes probar, no sé qué locura. Bueno, queríamos hablar de esperanza y acabamos hablando de distopías. Muchachos, la próxima vez los quiero en otro tono, por favor. En una positiva, yo soy ciclista y muchos países del mundo están abriendo ciclovías, reconociendo que eso sí es una manera más sana en ese momento. Muchísimas gracias. México aún no, pero Muchísimas sí. gracias. Cerramos entonces con esta nota en un tono más alegre. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Por favor, pues escríbanos y síganos. Nos vemos la próxima semana.